Me mudé a un pueblo, tiene parques muy bonitos, vistas hermosas, pero lo que más llamaba mi atención era el bosque que estaba en la carretera para llegar al pueblo. El bosque era inmenso y misterioso, rodeado de una densa neblina que lo hacía aún más enigmático. Los árboles eran enormes y parecían cubrir la luz del sol, dándole al bosque la sensación de estar en la oscuridad casi todo el tiempo. Desde que llegué, había escuchado rumores sobre cosas extrañas que sucedían en el bosque. La gente decía que habían visto entidades desconocidas, y que aquellos que entraban en el bosque a menudo desaparecían, o volvían hablando de cosas extrañas. También se decía que los niños iban a jugar allí con una persona misteriosa, pero que a menudo desaparecían de repente. A pesar de todo lo que se decía sobre el bosque, no podía evitar sentirme atraído por él. Me preguntaba qué secretos ocultaba en su interior, qué misterios podía albergar en su inmensidad. Así que decidí explorarlo yo mismo, pero tuve que esperar el momento adecuado. Mientras tanto, comencé a asistir a la escuela local y conocí a una niña llamada Abigail. Mis compañeros me dijeron que era extraña, porque a menudo se quedaba parada cerca de la carretera, mirando hacia el bosque durante largos periodos de tiempo. Pero para mí, Abigail era solo una niña normal y simpática, y me gustaba pasar tiempo con ella. Un día, cuando íbamos de regreso a casa juntos, algo extraño sucedió. Abigail de repente corrió hacia el bosque, sin ninguna razón aparente. Intenté detenerla, pero ella seguía corriendo. Miré hacia la carretera para asegurarme de que no venía ningún auto, y luego la seguí al bosque. Después de correr un rato, perdí de vista a Abigail, me preocupé y aunque intenté buscarla, no pude encontrarla. Después de eso, la policía comenzó a investigar su desaparición, pero no lograron encontrar ninguna pista. Este incidente me hizo darme cuenta de lo peligroso que podía ser el bosque, pero a pesar de todo, no podía evitar sentirme intrigado por él y estaba decidido a descubrir lo que se escondía en su interior. Después de varios días en mi nuevo hogar, había escuchado muchas historias sobre el bosque que estaba en la carretera para llegar al pueblo. La mayoría de la gente parecía tener miedo de él, pero yo sentía una curiosidad cada vez mayor. ¿Qué había en ese bosque que causaba tanto temor? ¿Por qué la gente desaparecía o volvía diciendo cosas extrañas? Un día decidí investigar por mi cuenta, esperé a que la neblina disminuyera y me dirigí hacia el bosque. Cuando llegué allí, me di cuenta de que las historias que había escuchado eran ciertas. Los árboles eran tan grandes que parecían cubrir la luz del sol, creando un ambiente oscuro y misterioso. Me adentré un poco más en el bosque y pronto me di cuenta de que era fácil perderse. Las ramas de los árboles formaban un dosel denso que impedía que la luz del sol llegara al suelo. Además, el sonido del viento que soplaba entre las hojas de los árboles creaba un ruido constante que dificultaba escuchar cualquier otro sonido. Mientras caminaba, sentía que alguien o algo me observaba. No podía ver a nadie, pero podía sentir la presencia. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, pero cada vez que me daba la vuelta no había nadie allí. Entonces, un escalofrío recorrió mi cuerpo y decidí regresar a casa. De camino a casa, pensé en lo extraño que era todo. ¿Por qué tenía la sensación de que alguien o algo me seguía? ¿Por qué el bosque parecía tan vivo y peligroso? Tenía la sensación de que había algo en ese bosque que no quería que lo descubriera, algo oscuro y siniestro. Los días pasaron y las historias extrañas sobre el bosque continuaban llegando a mis oídos. La mayoría de los vecinos del pueblo evitaban hablar sobre él, pero siempre había algún murmullo sobre su oscuro pasado. Me obsesioné con la idea de descubrir qué había detrás de todo esto, así que decidí investigar por mi cuenta. Comencé a buscar información en línea, pero no encontré mucho. Lo único que hallé fueron algunas leyendas urbanas sobre el bosque, que hablaban de sucesos extraños y desapariciones inexplicables. También encontré algunos reportes de personas que habían desaparecido en el bosque y que nunca habían sido encontradas. Era como si el bosque devorara a sus víctimas y las borrara del mapa. Decidí ir al bosque por mi cuenta, armado con una linterna y una grabadora de voz. La idea era grabar cualquier sonido o movimiento extraño que pudiera escuchar mientras caminaba hacia el bosque. Comencé a sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La neblina era densa y no podía ver más allá de unos metros. Los árboles eran enormes y parecían estar en un eterno crepúsculo.
Era como si estuviera entrando en otro mundo. Avancé con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido. Mis pasos eran el único sonido que se oía. De repente, escuché un ruido extraño a lo lejos. Era como si algo se moviera entre los árboles. Me detuve en seco y empecé a grabar con la voz. La tensión era palpable, y mi corazón latía fuerte en mi pecho. De pronto, vi una figura extraña entre los árboles. Era una sombra, pero no podía ver con claridad lo que era. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La figura se movía de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Entonces, se detuvo y volteó hacia mi dirección. Fue entonces cuando vi que era una persona, pero su rostro estaba cubierto por una capucha negra. Era como si se tratara de un monje o un fraile. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La figura se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Deberías irte de aquí, este no es un lugar para ti». Entonces, se dio la vuelta y se alejó entre los árboles. No sabía qué pensar de todo esto, pero estaba seguro de que había algo siniestro en el bosque. Decidí que era hora de regresar a casa y emprendí el camino de vuelta. Después de la muerte de Abigail, la vida en el pueblo nunca volvió a ser igual. Todos estaban en pánico por lo que había sucedido, y muchos de ellos empezaron a evitar el bosque a toda costa. Pero yo no podía evitar sentirme atraído por el bosque y la verdad detrás de lo que había sucedido. Empecé a investigar por mi cuenta, hablando con algunas personas que habían entrado al bosque y habían regresado. Escuché historias de criaturas extrañas que acechaban en la oscuridad, susurros en la noche y visiones de cosas que no podían explicar, pero nadie sabía con certeza lo que sucedía en el bosque, solo sabían que no era seguro. Un día, decidí entrar al bosque por mi cuenta. Me armé con una linterna y una navaja, y comencé a adentrarme en la oscuridad. A medida que avanzaba, la neblina se hacía cada vez más densa, y los árboles se cerraban a mi alrededor, como si estuvieran tratando de bloquear mi camino. Finalmente, después de caminar por un tiempo, llegué a una clara en el bosque. En el centro había una cabaña, pequeña y en ruinas, con las ventanas rotas y el techo hundido. Me acerqué a la cabaña y entré, tratando de ver si había algo adentro. Lo que encontré en la cabaña me dejó sin aliento. En el suelo había una gran cantidad de huesos, como si hubiera sido el lugar de un sacrificio. También encontré un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Era difícil de leer, pero después de un tiempo descubrí que el libro estaba escrito en un idioma antiguo que nunca había visto antes. De repente, escuché un ruido afuera de la cabaña. Salí rápidamente y vi a un hombre parado en la entrada de la clara, con una capucha sobre la cabeza y una sonrisa en el rostro. Me di cuenta de que era el mismo hombre que había visto antes, rodeado de niños y personas en el bosque. El hombre se acercó a mí y me dijo que no debería estar allí. Me dijo que el bosque era peligroso y que debía salir de allí inmediatamente. Le pregunté quién era y que estaba en una cueva. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, pero decidí entrar. La cueva estaba oscura y húmeda, pero tenía la sensación de que estaba en el lugar correcto. De repente, escuché un ruido en la cueva. Me detuve y traté de ver lo que estaba pasando, pero no pude ver nada. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi a un hombre con una capucha que cubría su rostro. No pude decir nada, solo me quedé allí parado, temblando de miedo. El hombre me habló con una voz ronca y profunda: «¿Qué haces aquí?». Le expliqué que estaba buscando respuestas sobre lo que había pasado con Abigail y todo lo que había sucedido en el bosque. El hombre me miró fijamente y después de unos momentos de silencio, decidió hablarme. Me contó que había algo en el bosque que estaba afectando a los niños y que él estaba allí para protegerlos. Me dijo que él había perdido a su propia hija en el bosque hace muchos años y que desde entonces había estado buscando una manera de detener lo que estaba sucediendo. Me mostró una serie de objetos que había recolectado a lo largo de los años y me explicó cómo cada uno de ellos tenía un propósito específico. Me dijo que él había estado vigilando el bosque durante años, pero que no podía hacerlo solo. Me pidió que lo ayudara a detener lo que estaba sucediendo en el bosque y que juntos podríamos proteger a los niños de la zona. Le dije que sí y que haría todo lo posible para ayudarlo. A partir de ese día, trabajamos juntos para investigar lo que estaba sucediendo en el bosque.
Encontramos algunas pistas y evidencias que nos ayudaron a descubrir que había un grupo de personas que estaba llevando a cabo rituales oscuros en el bosque y que estaban utilizando a los niños como parte de sus ceremonias. Finalmente, pudimos detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La ciudad se liberó del mal que había estado acechando en el bosque durante tanto tiempo. Desde entonces, la ciudad ha prosperado y los niños pueden jugar sin temor a ese bosque. Era una fría noche de invierno cuando mi amigo y yo decidimos alquilar una cabaña en el bosque para pasar el fin de semana. Habíamos oído hablar de una cabaña en particular que estaba aislada y rodeada de naturaleza salvaje, y pensamos que sería el lugar perfecto para desconectar. Después de conducir durante horas, finalmente llegamos al bosque donde se encontraba la cabaña. La carretera estaba rodeada de altos árboles cubiertos de nieve, y la niebla era tan densa que apenas podíamos ver el camino. Conducimos despacio para no perdernos, y para evitar cualquier posible accidente en la carretera. Después de un tiempo, finalmente encontramos la entrada a la cabaña. Era una estructura de madera que parecía haber sido construida hace mucho tiempo. El lugar estaba en medio del bosque, y lo único que se escuchaba era el sonido de los animales y los pájaros nocturnos. Mi amigo y yo nos bajamos del coche y nos acercamos a la entrada de la cabaña. Abrimos la puerta con cuidado y entramos. La cabaña estaba iluminada por una pequeña lámpara de aceite, y podíamos ver que el interior estaba en buen estado. El lugar era acogedor y cómodo, perfecto para pasar unos días. Decidimos explorar la cabaña y notamos algunos detalles que nos hacían sentir un poco incómodos. Los muebles parecían antiguos y la estructura tenía algunas vigas de madera podridas, pero, aún así, no le dimos mucha importancia y comenzamos a instalarnos en la cabaña. Encendimos la chimenea y nos preparamos para pasar la noche en ese lugar aislado. El sonido de la naturaleza salvaje afuera era tranquilizador, y nos hizo sentir que habíamos tomado la decisión correcta al elegir esa cabaña. A pesar de la atmósfera misteriosa, estábamos emocionados de pasar un fin de semana en un lugar tan aislado y rodeado de naturaleza. Después de pasar la noche, nos despertamos con el sonido de los pájaros cantando y el sol que comenzaba a salir. Todo parecía perfecto, pero a medida que comenzamos a explorar la cabaña, comenzamos a notar cosas extrañas. La cabaña estaba en mal estado, con vigas de madera podridas y un olor a humedad que se filtraba por todas partes. Además, comenzamos a escuchar ruidos extraños, golpes en las paredes, gemidos y susurros que parecían venir de dentro de la propia estructura. Mi amigo quería investigar lo que estaba sucediendo, pero yo estaba paralizado por el miedo. Traté de convencerlo de que nos fuéramos de allí, pero él estaba decidido a encontrar una explicación para lo que estaba sucediendo. Así que comenzó a revisar la cabaña, tratando de encontrar la fuente de los extraños ruidos. A medida que exploraba, descubrió un pequeño sótano debajo de la cabaña. Decidió bajar para investigar. Cuando regresó, parecía nervioso y asustado. Me dijo que había encontrado algo extraño allí abajo, pero no quiso decirme qué era. La tensión en la cabaña aumentó y la atmósfera se volvió cada vez más inquietante. Durante la noche, los ruidos se intensificaron y comenzamos a sentirnos atrapados en ese lugar. Era como si algo o alguien quisiera mantenernos allí. A la mañana siguiente, decidimos que era hora de irnos. Pero cuando intentamos salir, descubrimos que las puertas y las ventanas habían sido selladas. Estábamos atrapados en ese lugar, con algo o alguien que quería mantenernos allí. Comenzamos a sentir una sensación de desesperación y miedo. Sabíamos que algo estaba mal en esa cabaña, y que teníamos que encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde, pero no sabíamos cómo hacerlo. Pasaron los días y nuestras provisiones se agotaron. El frío y el hambre comenzaron a afectar nuestra salud mental y física. Estábamos atrapados en la cabaña, rodeados de los extraños ruidos y presencias que parecían acecharnos. En un último esfuerzo, decidimos intentar escapar de esa cabaña, aunque no sabíamos cómo. Comenzamos a buscar cualquier salida posible, inspeccionando cada rincón de la cabaña en busca de una oportunidad.
pero todas las puertas y ventanas seguían selladas, sin posibilidad de abrirse. Decidimos que la única opción era buscar ayuda externa, hicimos señales de humo, gritamos y golpeamos las paredes de la cabaña con la esperanza de que alguien pudiera escucharnos, pero nadie respondió. Los días pasaron y nuestra salud empeoraba, pero una noche, mientras dormíamos, algo extraño sucedió. Escuchamos un fuerte ruido en la puerta principal, seguido de un fuerte golpe, nos despertamos sobresaltados, y tratamos de comprender lo que estaba sucediendo. Finalmente, después de muchos días luchando contra nuestras debilidades, logramos escapar. La puerta principal había sido abierta y un hombre mayor estaba parado en el umbral, mirándonos con una mezcla de alivio y curiosidad. Nos llevó a su casa cercana, donde nos proporcionó comida, abrigo y un lugar seguro para descansar. Finalmente, pudimos contactar a nuestras familias y amigos para informarles que estábamos a salvo. Pero nunca olvidaremos lo que pasamos allí y nunca volveremos a ese lugar. Aprendimos la lección de que a veces la naturaleza salvaje puede esconder secretos oscuros y peligrosos, y que a veces la única forma de sobrevivir es pedir ayuda y confiar en los demás. El bosque de los desaparecidos siempre había sido un lugar misterioso y peligroso, pero para Amy, era su hogar. Desde su infancia, había explorado sus caminos y secretos, y sabía cómo moverse por él mejor que nadie, pero una noche, mientras caminaba por el bosque, sintió una presencia extraña. La luna brillaba en el cielo, pero no había ni un solo sonido en el aire. Entonces, de repente, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Un murmullo siniestro. Amy sabía que algo no estaba bien, mientras se adentraba más en el bosque. El murmullo se hacía cada vez más fuerte y perturbador. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña abandonada en el medio del bosque. De repente, el murmullo se detuvo y una figura apareció en la oscuridad. Era un ente extraño, con un cuerpo humanoide pero con un rostro sin rasgos, solo una masa de piel arrugada y ojos rojos como la sangre. Amy se estremeció, pero se mantuvo firme y valiente. Observó al ente con cautela, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Entonces, el ente comenzó a correr hacia ella, y Amy intentó huir, pero sus piernas no respondían. El ente la alcanzó y comenzó a atacarla, rasgando su piel con sus garras. Amy gritó de dolor, mientras luchaba por sobrevivir en el bosque de los desaparecidos. Pero el ente era demasiado fuerte y no parecía tener intenciones de dejarla ir. Amy se aferró a la esperanza mientras luchaba por escapar. Miró a su alrededor, buscando cualquier oportunidad de huir de la criatura. Finalmente, encontró una roca afilada y la usó para defenderse. Golpeó al ente en la cabeza, haciendo que se tambaleara y retrocediera. Amy aprovechó la oportunidad y huyó lo más rápido que pudo del bosque. Cuando llegó a su casa, estaba cubierta de rasguños y heridas. Amy se desplomó en el suelo, agradecida de estar a salvo pero asustada y traumatizada por lo que había sucedido en el bosque de los desaparecidos. Sabía que tenía que hacer algo para protegerse a sí misma y a los demás de la criatura que había encontrado. Amy se recuperó de sus heridas y decidió investigar lo que había sucedido esa noche en el bosque de los desaparecidos. Sabía que había algo extraño en el bosque y que necesitaba entender qué era para poder protegerse a sí misma y a los demás. Comenzó su búsqueda en la biblioteca local, buscando cualquier información sobre el bosque y las criaturas que lo habitaban. Encontró algunos libros antiguos y polvorientos que hablaban sobre la historia del bosque, pero no encontró nada específico sobre el ente que había atacado. Decidió que necesitaba hablar con alguien que supiera más sobre el bosque. Recordó a un anciano que vivía en las afueras del bosque, al que había visitado cuando era niña. Era un hombre sabio que había vivido cerca del bosque durante toda su vida. Amy decidió que tenía que visitarlo y buscar su ayuda. Fue a su casa y se encontró con el anciano en su porche, fumando una pipa. «Hola, señor», dijo Amy, «¿recuerda a una niña que solía visitarlo?» «Soy yo, soy Amy». «Claro que sí, Amy», dijo el anciano sonriendo. «¿Qué te trae por aquí?» Amy le contó sobre su encuentro con el ente en el bosque de los desaparecidos, y le preguntó si sabía algo al respecto.
El anciano pareció pensativo durante un momento y luego le dijo: hay una antigua leyenda sobre un ser llamado el Devorador de Almas, que se dice que habita en el bosque de los desaparecidos. Es un ser maligno que se alimenta de la energía de las personas, robando sus almas. Amy se sobresaltó al escuchar esto, pero se mantuvo firme. ¿Cómo puedo protegerme de él?, preguntó Amy. Hay una planta rara que crece en el bosque, conocida como la planta de la protección. Si puedes encontrarla y usarla como amuleto, te protegerá de cualquier criatura maligna en el bosque. Amy agradeció al anciano por su ayuda y se fue en busca de la planta de la protección. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a encontrarla y protegerse a sí misma y a los demás de cualquier peligro en el bosque de los desaparecidos. Amy pasó días buscando la planta de la protección en el bosque de los desaparecidos. Buscó en cada rincón del bosque, pero parecía que la planta era imposible de encontrar. Sin embargo, no se dio por vencida, sabía que su vida y la de otros estaban en peligro, así que continuó su búsqueda con determinación. Finalmente, en un claro del bosque, encontró una pequeña planta con hojas plateadas y pétalos violetas. Era la planta de la protección. Amy arrancó la planta del suelo y la guardó en su mochila, prometiendo no dejarla en ningún momento. Mientras caminaba de regreso a su casa, Amy sintió una extraña sensación. Sabía que el ente estaba cerca. Preparó la planta y la sostuvo con fuerza en su mano. De repente, el ente apareció frente a ella, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Amy estaba preparada para la batalla. El ente se abalanzó sobre ella, pero Amy logró esquivarlo y le arrojó la planta. El ente retrocedió, como si hubiera sido golpeado por un rayo de luz. Amy aprovechó la oportunidad para correr hacia la salida del bosque, pero el ente no se rendiría tan fácilmente. Comenzó a perseguirla, saltando entre los árboles y gritando con una voz que hacía temblar el suelo. Amy seguía corriendo, pero el ente estaba cada vez más cerca. Entonces se detuvo en seco y se volvió hacia él. Sabía que tenía que luchar. La batalla fue épica. Amy luchó con todas sus fuerzas, mientras el ente la atacaba con garras y dientes afilados. Pero la planta de la protección le dio fuerzas y le permitió esquivar los ataques del ente y devolverlos con aún más fuerza. Finalmente, después de una intensa batalla, el ente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Amy se quedó sola en el bosque, sintiendo el peso de la batalla en su cuerpo, pero sabía que había hecho lo correcto. Se había protegido a sí misma y a otros de las criaturas malignas del bosque de los desaparecidos. Con la planta de la protección aún en su mano, Amy salió del bosque, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara en el futuro. El sonido del viento aullando a través de los árboles era lo único que se oía mientras avanzábamos por el bosque oscuro y espeso. La luna llena nos daba apenas la suficiente luz para iluminar nuestro camino, pero no lo suficiente para hacernos sentir seguros. Era una noche fría y oscura, y estábamos nerviosos mientras caminábamos por el bosque, en busca de la cabaña abandonada que habíamos escuchado que se encontraba allí. A medida que avanzábamos, nos contábamos historias de terror sobre el hombre loco que se decía que vivía en la cabaña. Finalmente, después de caminar por un tiempo, comenzamos a buscar pistas sobre la presencia del hombre loco, pero no encontramos nada en absoluto, solo más telarañas y polvo. Finalmente, nos dimos cuenta de que nuestra presencia había sido detectada. Escuchamos un ruido detrás de nosotros, como si alguien hubiera estado observándonos todo el tiempo. De repente, un ruido más fuerte nos sobresaltó. Algo se movía fuera de la cabaña. ¿Era el hombre loco? ¿O era solo nuestra imaginación? Empezamos a sentirnos incómodos y nerviosos y decidimos salir de la cabaña antes de que algo nos pasara. Fuera de la cabaña, la noche se había vuelto aún más oscura. Las ramas crujían bajo nuestros pies, mientras avanzábamos por el bosque en busca del camino de regreso a casa. Pero entonces escuchamos algo detrás de nosotros, un sonido de ramas rotas y hojas pisadas. Algo nos estaba siguiendo. Comenzamos a caminar más rápido y luego a correr.
tratando de escapar de lo que fuera que nos estuviera persiguiendo, pero las ramas nos cortaban la cara, y los árboles se interponían en nuestro camino. La respiración se nos agitaba mientras avanzábamos por el bosque, tratando de encontrar una salida. Finalmente, tropezamos con una raíz y caímos al suelo. Cuando nos dimos la vuelta, vimos una figura oscura acercándose a nosotros. La luna llena iluminó su rostro, y nos dimos cuenta de que era el hombre de la cabaña abandonada. Estaba armado con un hacha, y tenía una sonrisa macabra en su rostro. Intentamos huir, pero el hombre nos persiguió sin piedad. Corrimos lo más rápido que pudimos, pero él parecía estar en todas partes a la vez, saltando de árbol en árbol, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad. Finalmente, nos acorraló en un claro y nos acorraló con su hacha. Justo cuando pensamos que todo había acabado, el hombre desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizados, corrimos de regreso a casa, prometiendo nunca volver a acercarnos al bosque de nuevo, pero incluso ahora, todavía puedo escuchar su risa maníaca y sentir su aliento en mi cuello. ¿Fue real o solo nuestra imaginación? No lo sabemos con certeza, pero una cosa es segura: nunca olvidaremos esa noche en el bosque oscuro y espeso. Después de esa noche aterradora en el bosque, no pudimos sacar de nuestras mentes la imagen del hombre loco con su hacha y su sonrisa macabra. Intentamos convencernos de que solo había sido nuestra imaginación, pero había algo en sus ojos que nos hacía pensar que había algo real detrás de todo eso. Decidimos investigar. No era solo un asesino, sino también una víctima de su propia mente, y aunque nunca volveremos al bosque en una noche de luna llena, siempre recordaremos la historia del hombre loco y la verdad detrás de su locura.